Hola gente y bienvenidos a este video tutorial sobre el plugin SLLC Channel de Waves. Bueno, como podemos ver aquí tenemos una pista de bajo a la que le hemos insertado este plugin. Bueno, este plugin se diferencia en dos partes. Una la parte de la ecualización y otra la parte de dinámica. Como podemos ver, la ecualización es simple, sin más. Un filtro pasa altos, un filtro pasa bajos, y ecualizaciones de altos, medios, altos, medios, altos, o sea, medios bajos y bajos. Aquí tenemos el filtro, pasa altos, y el filtro pasa bajos. Luego, dentro de cada rango de ecualizaciones, tenemos la ganancia, la frecuencia sobre la que actúa, y en el caso de los medios altos y los medios bajos, la Q, que es el ancho de banda, el ancho de frecuencia sobre el que actúa el ecualizador. En el caso de los altos y los bajos, actúan como shelving, a no ser que activemos el modo campana, aquí, que ya actuaría sobre un ancho de frecuencias. Luego aquí, en el ecualizador, tenemos el bypass, para comprobar lo que estamos haciendo o no, por si nos gusta o no. Luego, en la dinámica, tenemos un compresor con el ratio, el threshold y el release. El ratio es el porcentaje de ganancia que se reduce en función a la ganancia que entra, porque por ejemplo si lo ponemos a 2 se reduciría a la mitad, a 3 a un tercio y así proporcionalmente. Y el release es el tiempo que actúa después el compresor. El threshold es el nivel al que empieza a actuar. En el caso del ataque, aquí en este plugin viene predeterminado y cada vez que se pasa el threshold se activa, a no ser que le pongamos el ataque fattack, que actúa un milisegundo después. En el caso de la puerta en el caso aquí tenemos un expansor, una puerta de ruido. Luego aquí a continuación tenemos un expansor, una puerta de ruido, con el threshold, que es el nivel al que empieza a actuar, el range, que sería el nivel de ganancia que se reduce en proporción o sube, y el release. En el caso del ataque pasa exactamente lo mismo que con el compresor. Si se activa, actúa un milisegundo después de pasar el threshold. Si no, pues actúa en cuanto se activa. Como en el caso anterior de la ecualización, también tenemos la posibilidad del bypass. Y como podemos comprobar, tenemos unos búmetros que nos dicen el nivel de ganancia que se está reduciendo por la puerta de ruido, si la activamos o no, y por el compresor. Luego, bueno, aquí tenemos un switch para si queremos ruido analógico o no, en plan o digital. Luego el nivel de ganancia de entrada, que podemos modificar, un inversor de fase y un nivel de ganancia de salida. Y luego el búmetro podemos poner que sea de entrada para ver la señal con la que nos está entrando, o de salida. Y luego tenemos aquí unos switches con los que decidimos por dónde viaja la señal. En este plugin, por defecto, la señal entra en el filtro, luego pasa a la ecualización y después pasa a la dinámica. Si activamos el split, lo que actuaría sería o sea, por defecto viene que es... Bueno, la he liado. Como podemos ver, aquí tenemos unos switches en los que podemos cambiar la dirección de la señal. Por defecto tenemos que la señal entra por la dinámica, luego pasa al filtro y luego pasa a la ecualización.
Sin embargo, si activamos el channel out, lo que haríamos es que la señal primero pasa por el filtro, luego por la ecualización y luego por la dinámica, para luego salir. Si activamos el split, lo que tenemos es que primero pasa por el filtro, luego pasa por la dinámica y luego pasa por la ecualización. Filtro, dinámica y ecualización. Si activamos el SC, el DIN SC, lo que estaríamos creando es un sidechange en el que la señal pasa por el filtro y la ecualización y se duplica pasando directamente a la dinámica, y en el filtro y la ecualización se crearía un sidechain que entra en la dinámica y actuaría como tal, para luego salir. Si activamos el split y el sidechain, lo que estaríamos haciendo es que primero pasa por el filtro, luego se divide la señal, creando un sidechain en la ecualización y luego volviendo al compresor. Si activamos por el contrario el DIN y el channel out, lo que estaríamos haciendo es que la ecualización primero se ecualiza, luego actúa el filtro como sidechain para volver a la dinámica. Y si activamos todos, lo que estamos haciendo, menos el channel out, perdón, aquí. Si hacemos esto, lo que estamos haciendo es que la señal entra, se crea un sidechain en el filtro, actúa sobre la dinámica y luego pasa a la ecualización. Bueno, esto es todo por hoy y gracias por estar conmigo. Chao.